Un increíble veterano de la Fuerza Aérea revela el secreto oculto para salvar un avión fallido. Manuel regresó a su querido pueblo, un lugar que había dejado atrás para convertirse en un valiente veterano de la Fuerza Aérea. Pero, al llegar, el ambiente festivo que recordaba se había transformado en un sombrío eco de desesperanza. Cargando las cicatrices del combate, no solo físicas, sino internas que lo seguían como sombras, se dio cuenta de que su familia, su hogar, estaba tambaleándose al borde de un abismo. Su padre, dueño del taller de aviación familiar, tenía la mirada perdida en un horizonte gris, enfrentándose al inminente cierre de su querido negocio, un legado que había pasado de generación en generación. Su madre y sus hermanos estaban sumidos en la tristeza, y la calidez del hogar que Manuel había dejado atrás era solo un recuerdo borroso. Con el corazón apretado, Manuel decidió que no iba a permitir que el legado familiar se desvaneciera. Se acordaba de aquellos días de su niñez, ayudando a su padre a reparar aviones, soñando con volar alto, con libertad y esperanza. Ahora, ante la inminente derrota, Manuel comenzó a trabajar para revivir un viejo avión olvidado que su padre consideraba una pérdida causa. Sabía que su experiencia como mecánico en la Fuerza Aérea podría ser la clave para resucitar el taller. Pero el camino estaba lleno de obstáculos, los recursos eran escasos, y el desprecio de algunos vecinos que lo consideraban un soñador loco pesaba como una losa sobre sus hombros. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, las tensiones crecieron cuando, misteriosamente, un stock crítico de piezas necesarias para la reparación del avión desapareció. La desconfianza se instaló en el pueblo, y las miradas críticas y los murmullos comenzaron a apoderarse del aire. Algunos viejos amigos, que antes lo admiraban, ahora lo miraban con desdén. Cada susurro que llegaba a sus oídos se sentía como un puñal, y la carga emocional se hacía más pesada. Manuel, sintiendo el peso de la responsabilidad y la traición en el aire, decidió que era hora de enfrentar a sus detractores. En una reunión comunitaria, con el corazón latiendo a 1000 por hora, compartió su experiencia en el combate, el miedo, el sacrificio, las decisiones difíciles que tomó para proteger a otros y cómo ese mismo espíritu luchador lo traía de regreso a casa. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no solo de él, sino también de quienes lo escuchaban. Fue un momento de revelación, donde, parado frente a la comunidad que una vez lo apoyó, reafirmó su humanidad y su deseo de hacer algo grande, no solo por él, sino por todos. La atmósfera cambió. Había una chispa de esperanza en los rostros de sus vecinos. Pero cuestiones aún pendían en el aire. ¿Logrará Manuel unir a la comunidad y revivir el taller familiar, o sería otra víctima del prejuicio y la desesperanza? El eco de su revelación resonó en cada rincón, dejando con ansias de saber qué pasaría adelante. Manuel sintió el peso de las miradas en su espalda cuando salió de la reunión. Algunos aún lo miraban con compasión, otros con recelo, pero había algo diferente en el aire. Esa noche, la sensación de que había levantado una pequeña luz en la penumbra le dio fuerzas. Regresó a casa con su mente acelerada, repasando cada palabra que había compartido. ¿Acaso había llegado a sus corazones? Al llegar al taller, su padre lo esperaba, con una sonrisa forzada y ojos llenos de preguntas. «Hijo, ¿crees que realmente puedes hacerlo?», le preguntó, su voz temblando. Manuel sintió un nudo en el estómago, pero sabía que no podía rendirse. «Sí, papá. No lo haré solo. Necesito tu apoyo», respondió con firmeza, encontrando en sus palabras la promesa de un nuevo comienzo juntos.
Pasaron los días, y cada amanecer traía consigo una mezcla de trabajo arduo y momentos de desánimo. Manuel, junto a su padre, se entregaron a la reconstrucción del viejo avión. Las partes que aún quedaban, aunque desgastadas, resonaban con el eco de las historias de cada vuelo. Sin embargo, las noches se convertían en un constante debate frente a la incertidumbre del futuro. Una tarde, mientras organizaban las herramientas en el taller, un viejo amigo de Manuel, Ricardo, apareció en la puerta. «He estado escuchando lo que planeas, Manuel», dijo, con una expresión grave. «Mucha gente habla. Tienen dudas». Manuel sintió como el peso de esas palabras lo abrumaba, como si un telón de sombra se alzara una vez más. Pero en lugar de ceder a la frustración, vio en Ricardo una oportunidad. ¿Tú también? ¿Vas a unirte a ellos?, desafió, la rabia apretándole la garganta. Ricardo hizo una pausa y luego respondió con sinceridad: «No. Quiero ayudarte. Pero necesitamos a todos. No puedes hacerlo solo». Las palabras resonaron en el corazón de Manuel. Era el momento. Invitemos a la comunidad. Podemos hacer un día de puertas abiertas. Que vean que este proyecto no es solo mío, que es de todos nosotros, planteó. A medida que hablaba, una llama de esperanza encendió en su pecho. La idea de un evento comenzó a tomar forma. La noche anterior, Manuel se desveló escribiendo invitaciones. A la mañana siguiente, decidió repartirlas por el pueblo. Se encontró con miradas escépticas, pero también con sonrisas tímidas. Algunos recordaban al niño que soñaba con volar, otros vieron al joven que había defendido su patria. Poco a poco, el proyecto cobró vida, uniendo comunidad tras comunidad. Finalmente, llegó el día esperado. El taller se llenó de risas nerviosas y murmullos emocionados. Manuel se sintió abrumado al ver a sus vecinos acudir. El viejo avión relucía, aún imperfecto, pero lleno de promesas, como cada uno de ellos. Mientras hablaba sobre su visión, vio a su padre entre la multitud, sonriendo con orgullo y esperanza. Hoy no solo estamos aquí para ver un avión. Estamos aquí para recordar lo que significa ser comunidad, dijo. La atmósfera se cargó de emoción, y las miradas cambiaron. Por primera vez, sintió que las dudas se desvanecían, que la comunidad comenzaba a unirse, pero en medio de esa alegría, un rostro conocido se acercó. Era el alcalde del pueblo, con una expresión seria. «Manuel, necesitamos hablar». La tensión regresó de inmediato, como un viento gélido que atravesaba el taller. ¿Qué podría querer el alcalde justo ahora, cuando todo parecía finalmente ir bien? Manuel se giró, sintiendo el corazón latir con fuerza. Lo que fuera que venía, no sería fácil. Peor aún, ¿podría amenazar todo lo que había trabajado para recuperar? Un nuevo desafío se presentaba y su mente se llenó de preguntas. ¿Estaría preparado para el siguiente golpe? Manuel se enfrentó al alcalde con el pecho erguido, pero la inquietud se enredaba en su estómago como una serpiente. La multitud a su alrededor parecía contener la respiración, esperando ansiosamente lo que iba a suceder. «¿Qué pasa, alcalde?», preguntó, tratando de mantener la voz firme, aunque su mente divagaba entre posibles catástrofes. El alcalde, un hombre robusto con una mirada afilada, tomó aire antes de hablar. «He recibido quejas, Manuel. Algunos vecinos creen que este proyecto va en contra de las normativas del pueblo. Un avión en un taller no es exactamente apropiado». La voz del alcalde se desvaneció en murmullos mientras los rostros de sus vecinos caían en un halo de decepción. Manuel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Pero esto no es solo un proyecto. Es un símbolo de esperanza, de unidad, respondió Manuel con pasión. Alzó la voz más de lo que pretendía, sintiendo cómo se llenaba de ímpetu. Estamos restaurando algo que una vez fue grande. Estamos fomentando el orgullo de nuestra comunidad.
Había una chispa en sus ojos, un fuego que no estaba dispuesto a extinguir. El alcalde lo miró, y tras unos momentos de silencio, dijo, entiendo tus intenciones, pero te sugiero que suspendas el evento hasta que se aclare la situación. No quiero que esto se convierta en un problema mayor. Con un gesto que apenas pudo controlar, Manuel sintió como el mundo se oscurecía. Las sonrisas que había visto, el orgullo de su padre, todo podía desmoronarse en un instante. Manuel asintió, aunque su corazón ardía con descontento. No puedo dejar que esto suceda. Si me detienen ahora, todo habrá sido en vano, pensó. Entonces, una idea se le ocurrió, una forma de inclinar la balanza a su favor. Con determinación renovada, se dirigió a la multitud congregada. Queridos amigos, mientras el alcalde busca la manera de resolver esto, propongo que hagamos una demostración de lo que este avión significa para nosotros. Vamos a recordar juntos por qué estamos aquí. Un murmullo de aprobación se corrió entre la gente, y él sintió la energizante oleada de su comunidad formando una muralla a su alrededor. Al ver la identidad colectiva a su alrededor, Manuel supo que estaban listos para unirse. Vamos a organizar una reunión en el parque al día siguiente, donde cada uno de ustedes pueda compartir su historia, su relación con el vuelo y sus sueños. Transformemos esta adversidad en propósito, exclamó. Los ojos del alcalde se vieron entrecerrados. ¿Y qué tiene eso que ver con el taller?, retó, casi confundido por el giro inesperado de Manuel. Todo, le respondió Manuel. El avión no es solo un avión, es parte de nosotros, de nuestra historia. Juntos, vamos a demostrar que podemos volar, aún contra el viento. La asamblea estalló en aplausos y vítores, y Manuel sintió que su corazón regresaba a latir con fuerza. La rabia y la preocupación se convirtieron en esperanza y fuerza. Tenía una misión por delante. Esa noche, mientras su padre lo abrazaba con orgullo, Manuel se dio cuenta de que había encendido algo más profundo. Había despertado una decisión colectiva. Estaban listos para luchar por su sueño, pero aún quedaba un camino áspero y retador por recorrer. Al caer la noche, mientras el silencio se apoderaba del taller, Manuel sintió que la calma era como un durmiente tigre. En su mente resonaba una pregunta, una sombra aún imprecisa: ¿qué secretos estaban por desvelarse y qué sacrificios serían necesarios para alcanzar el cielo? La respuesta se acercaba, pero no sin dolor. El sol se asomó lentamente al horizonte, tiñendo el cielo de un naranja vibrante que parecía prometer un nuevo comienzo. Manuel se despertó con una mezcla de nerviosismo y emoción. El parque estaba preparado para recibir a todos. Desde la noche anterior, había recorrido las calles, tocando puertas y hablando con sus vecinos. La promesa de un futuro unido resplandecía en sus corazones, y él estaba decidido a no fallarles. Al llegar al parque, se sorprendió al ver cómo la comunidad comenzaba a congregarse. Familias enteras, sonrisas amistosas y miradas de esperanza se entrelazaban en un ambiente de calidez. Manuel sintió como si el peso del mundo se aliviara ligeramente de sus hombros. Cada conversación que había tenido, cada historia compartida, había sembrado la idea de que su pueblo no estaba solo, que podía levantarse juntos. Sentados en círculo, los vecinos comenzaron a compartir sus historias, cada uno trayendo fragmentos de su vida vinculados al vuelo. Estaban allí el viejo Carlos, quien recordaba cómo su padre lo llevó en un vuelo por primera vez, y Sofía, la joven que soñaba con ser piloto, hablando con los ojos iluminados de pasión. Cada relato era un ladrillo más en la construcción de su sueño colectivo. Manuel escuchaba con atención, absorbía cada palabra como si fueran oro. Las palabras comenzaron a fluir, pero entonces ocurrió algo inesperado. Del fondo del parque emergió un anciano con un bastón. Tenía el andar de alguien que había visto muchas estaciones pasar. Era Luis, un veterano de la Fuerza Aérea. Su rostro dibujaba huellas de historia y sacrificio. Manuel sintió un escalofrío correr por su espalda. Sabía que aquel hombre había vivido momentos que muchos jamás podrían imaginar. Luis, con voz temblorosa pero firme, tomó la palabra.
El avión no solo es una máquina. Es un puente entre los sueños de todos ustedes. Pero, sobre todo, es un símbolo. He volado por tierras en guerra, y os puedo asegurar que lo que allí se encuentra es la lucha por el hogar. Cada vuelo, una razón. Cada aterrizaje, un regreso a lo que amamos. Las palabras del veterano resonaron en el aire como un eco poderoso. Un uso de emoción recorrió la multitud. Manuel sintió que la atmósfera cambiaba, cada historia, cada lágrima y cada risa unían las raíces de la comunidad en un solo árbol. Pero hay un secreto que quiero compartir con ustedes, continuó Luis, atrayendo la atención de todos. Un secreto que guardé durante años. El silencio se hizo denso, como una cuerda estirada a punto de romperse. Manuel sintió que su corazón latía con fuerza. El anciano comenzó a contar cómo, en los días más oscuros, había seguido un plan que le permitió salvar un avión que la mayoría consideraba perdido. No se trataba de reparar solo las alas. Se trataba de restaurar la fe. De recordar por qué volamos y, sobre todo, de creer que siempre podemos levantarnos nuevamente. La multitud quedó atónita, cada rostro lleno de admiración. Manuel comprendió que la historia de Luis aún no había terminado. Sentía que un giro inesperado estaba a la vuelta de la esquina, y la intensidad del momento lo obligó a acercarse más. Luis continuó hablando, y con cada palabra, Manuel se preguntaba, ¿qué más revelaría el anciano? ¿Qué conexión podía tener ese secreto con su propio sueño y con el futuro del taller? El viento cambió, soplando fuerte y prometedor. La energía del grupo crecía, poderosa y vibrante, como si el cielo en realidad estuviera más cerca que nunca. Pero al mismo tiempo, Manuel no podía escapar de la inquietud que latía en su pecho. ¿Habría algo que, al descubrirse, lo cambiaría todo? El anciano miró por encima de sus hombros, asegurándose de que todos escucharan, y con una pausa que pareció interminable, pronunció las palabras que podrían cambiar el destino de todos. Lo que quiero compartir es que a veces, el coraje no se mide solo en actos grandes, sino en la voluntad de enfrentar lo desconocido. Luis, con la sabiduría que solo el tiempo otorga, siguió hablando, y cada palabra que pronunciaba parecía darle vida al aire. Yo llegué a la Fuerza Aérea lleno de sueños de grandeza, pero pronto me di cuenta de que volar no es solo un privilegio. Es un acto de fe. Sus ojos brillaban con una luz intensa, y Manuel sintió que el mundo a su alrededor se desdibujaba, dejando solo a ese hombre y su legado. Incluso el avión más formidable puede caer si no hay alguien que lo sostenga, y a veces, así es como se siente nuestra propia vida. En los peores momentos, frente a la sombra de la pérdida y el fracaso, el ojo humano puede nublarse. Pero hay una forma de enfrentar esas tormentas. Se llama esperanza. La voz de Luis resonaba con una convicción que hacía temblar el suelo bajo sus pies. Manuel se sintió conmovido. Recordó tantas noches en las que se quedó despierto, preguntándose si su sueño de tener un taller donde reparar aviones alguna vez se haría realidad. Si él pudo salvar un avión, ¿por qué no puedo salvar mi sueño?, pensó. Las miradas de las personas eran fijas en el anciano. En sus ojos había un fuego que no se apagaba. Mi secreto es sencillo, pero poderoso, continuó. Cada vez que caemos, debemos recordar lo que nos impulsó a volar en primer lugar. No se trata solo de reparar lo que está roto, sino de entender por qué ese avión, o ese sueño, es valioso. Cada uno de ustedes tiene una razón para levantarse y seguir luchando, incluso cuando todo parece perdido. Eso, amigos, es volar más alto. Los rostros comenzaron a iluminarse con la comprensión y la emoción. Algunos comenzaron a murmurar entre sí, otros limpiaron lágrimas de sus mejillas. Manuel vio a Sofía sonreír, los ojos llenos de determinación. Ella también quería ser piloto, y esas palabras parecían anidar en su corazón. Viví una experiencia en la que un avión se cayó justo frente a mí, recordó Luis, su voz ahora más suave, más íntima. Era un día oscuro,
con tormentas amenazadoras. Pero, al final, hubo uno que se levantó. Y no fue por el avivamiento de las máquinas, sino por la fe de su piloto, por los que creyeron que era posible. Me di cuenta de que el verdadero rescate comienza en el interior. Las palabras de Luis resonaban profundamente en los corazones de todos. Pero, de repente, un murmullo pasó por la multitud. Alguien al fondo gritó, «Miren». El avión, todos volvieron la vista hacia donde apuntaban. Un viejo modelo de avión, oxidado y cubierto de polvo, se alzaba como un fénix entre los árboles del parque. La imagen hizo que los corazones de los presentes se detuvieran por un instante. Manuel sintió que el tiempo se congelaba. ¿Era posible que ese avión fuera realmente salvable? Luis miró hacia la estructura del viejo artefacto y sonrió. Ese es nuestro desafío, dijo con un brillo en los ojos. Si somos capaces de rescatar ese avión, seremos capaces de rescatarnos a nosotros mismos y a nuestra comunidad. Manuel sintió el ímpetu crecer en su interior. ¿Podrían hacerlo? ¿Estaba su comunidad lista para asumir el reto de restaurar no solo un avión, sino la fe en sí mismos? Si estamos de acuerdo, prosiguió Luis, tomará más que solo habilidades. Se necesita perseverancia, trabajo en equipo y coraje. Un pacto para enfrentar lo desconocido juntos. El aire se volvió denso con la posibilidad. Manuel observó a sus vecinos, notando las miradas resueltas. Sabía que para algunos, ese viejo avión representaba más que metal y alas, representaba un símbolo perdido de esperanza. Y allí estaba él, en la primera fila de esta nueva aventura. Sin embargo, antes de que pudiera asimilar todo, un niño dio un paso al frente y dijo, ¿y si no estamos a la altura del reto? Sus palabras, aunque inocentes, cayeron como una losa de piedra. Manuel sintió que la presión aumentaba. Ese era el verdadero dilema. Esa era la pregunta que cada uno guardaba en su interior. El futuro aún era incierto, pero su deseo de intentarlo ardía con fuerza. La voz de Luis rompió el silencio, a veces, la mayor valentía. Es darse cuenta de que no se está solo. El miedo puede paralizarnos, pero juntos podemos encontrar la fuerza. ¿Sería suficiente el coraje para enfrentar el desafío que les esperaba? La mirada de Manuel se encontró con el anciano, sintiendo que había mucho más en juego de lo que parecía. Hoy es solo el comienzo, dijo Luis. El verdadero vuelo aún nos espera. Y ahí, bajo el cielo naranja, marcando el inicio del nuevo día, la promesa de un viaje audaz se perfilaba en el horizonte. ¿Qué secretos guardaría ese viejo avión? ¿Podrían realmente ser la comunidad que se levanta una vez más? El murmullo en la multitud se intensificó. Manuel podía sentir el pulso de la comunidad a su alrededor. La incertidumbre y el temor se entrelazaban con la emoción y la esperanza. Aquella mezcla era palpable, como una tormenta óptima lista para destaparse. Los rostros de sus vecinos mostraban una mezcla de determinación y vulnerabilidad. La respuesta al desafío se dibujaba lentamente en el aire. Luis, como si pudiera leer los pensamientos de todos, dio un paso adelante. Ahora, necesitamos establecer un plan. ¿Quién está dispuesto a unirse a mí? No se trata solo de un avión, sino de nuestra comunidad, de nuestros sueños, de lo que podemos lograr juntos. Su voz, fuerte y clara, resonó en el corazón de cada persona presente. Manuel sintió un impulso interno. Se levantó lentamente, como si cada palabra de Luis lo hubiera empujado. Yo estoy contigo, gritó, y en ese momento, el eco de su voz se expandió por todo el parque. Sofía también se levantó, con su brillo entusiasta, seguida por otros vecinos que comenzaron a unirse al clamor de unidad. Pequeños grupos formados espontáneamente intercambiaban miradas de complicidad y complicidad. La atmósfera cambió. El miedo comenzó a disolverse. Luis, dueño de la situación, dirigió a la multitud hacia el viejo avión, cuyos contornos se hacían más claros ahora que la luz del día iluminaba su superficie deteriorada.
Vamos a comenzar por lo básico, declaró. Necesitamos un equipo de investigación. Vamos a evaluar el estado del avión, identificar las áreas que necesitan atención y desarrollar un plan de acción. La primera tarea era organizarse. Manuel se sintió abrumado por las posibilidades. Quizás pueda ayudar con la mecánica, sugirió, y sintió como las miradas de los demás se posaban en él, una mezcla de admiración y expectativa. ¿Era eso lo que Luis había querido transmitir? La idea de que todos tenían algo valioso que aportar. Con cada palabra, Luis estaba creando un mapa que guiaba a la comunidad a su destino. Además de los mecánicos, necesitamos artistas, diseñadores, y también personas que conozcan de materiales. Cada uno de ustedes tiene una chispa para encender. La energía era contagiosa. Manuel notó que cada frase que pronunciaba el anciano encendía más fervor entre los presentes. Se sentía una conexión creciente, como si cada miembro de la comunidad estuviera entrelazando sus esperanzas en una sola cuerda. Mientras el plan se desarrollaba, la multitud se dividió en grupos. La risa y las palabras de aliento comenzaron a sustituir la tensión del inicio. Manuel, junto con Sofía y otros, empezó a examinar la estructura del avión. El ruido del metal desgastado resonaba como un eco del pasado, un recordatorio de lo que una vez había sido. Al girar una de las alas, Sofía se detuvo y exclamó, «Miren esto. Hay un número de serie en la parte inferior. Tal vez podamos rastrear su historia». Esa chispa de curiosidad floreció en cada uno de los rostros presentes, todos querían descubrir más. Mientras registraban el avión, Manuel comenzó a preguntarse qué pasaría si realmente desenterraban la historia detrás de esa máquina. Alguien mencionó la posibilidad de que el avión hubiera sido parte de una misión heroica, un testimonio de la valía de quienes habían volado en él. Ese día marcaría un punto de inflexión. La comunidad no solo empezaba a trabajar en el avión, sino que también comenzaba a sanar. Pero en la parte de atrás de su mente, Manuel aún sentía el eco de la pregunta del niño. ¿Serían realmente capaces de afrontar lo que estaba por venir? Cuando el sol empezó a ponerse, llenando el horizonte de tonos dorados y rosas, Luis se acercó a ellos. ¿Están preparados para lo que viene?, preguntó, sonriendo. Su mirada brillaba con un nuevo fuego. Manuel tragó un nudo en la garganta. ¿Qué significaría ese desafío? ¿Estaban listos para enfrentarse a las dificultades que se presentarían? Se giró hacia Sofía, quien le devolvió una mirada resuelta. No estamos solos, dijo ella, y él asintió. El verdadero trabajo apenas comenzaba, pero el sentimiento de comunidad ardía en sus corazones. Sin embargo, antes de que Manuel pudiera relajarse por completo, una voz familiar se oyó desde la distancia, interrumpiendo su concentración. ¡Alto! ¡Deténganse!, exclamó. La figura se acercaba rápidamente. Era el alcalde del pueblo, con una expresión que reflejaba preocupación. Manuel sintió como el aire se volvía pesado nuevamente. ¿Qué vendría a interrumpir este nuevo inicio? La respuesta a esa incertidumbre estaba a punto de revelarse, y él, junto a sus amigos, solo podía esperar lo mejor. El alcalde se detuvo frente a la multitud con el rostro tensionado. Su mirada pasaba de uno a otro, como escaneando el terreno, buscando una respuesta en los rostros de la comunidad. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó con voz firme, aunque un tanto preocupada. Manuel sintió que su corazón latía con fuerza. Miró a Sofía, quien a su vez lo miraba con incertidumbre. Luis, demostrando el carácter que lo hacía un líder, dio un paso al frente. Estamos tratando de salvar este avión, respondió con una convicción contagiosa. Es más que un simple artefacto, es un símbolo de nuestra comunidad. Todos estamos aquí para trabajar juntos, por nuestros sueños. El alcalde frunció el ceño. Entiendo sus intenciones, pero este avión no está en condiciones de ser restaurado. La seguridad es lo primero, y no podemos poner a riesgo a la comunidad.
Las palabras del alcalde eran como un balde de agua fría. La esperanza que había crecido en los corazones de todos se empezó a desvanecer. Manuel sintió el desánimo envolviéndolo. ¿Y si tenían razón? ¿Y si todo su esfuerzo era en vano? Pero el espíritu de unidad seguía latente. Sofía tomó la iniciativa. Pero, señor alcalde, ¿no podríamos hacer un estudio? Revisar todas las partes, la estructura. Puede que haya algo valioso en este avión que desconozcamos. Juntos, podemos investigar más y encontrar a alguien que nos apoye, sugirió, su voz temblando con la mezcla de pasión y miedo. Luis asintió, decidido. Lo que importa aquí es la unión que estamos formando. No se trata solo de un avión, se trata de un proyecto en el que todos colaboramos, y eso significa que nos fortalecemos como comunidad. Debemos intentarlo. El alcalde los observaba, y una chispa de duda cruzó su expresión. ¿Y si no hay nada que encontrar? ¿Y si solo están perdiendo su tiempo? ¿Qué pasaría si sí hay algo? Manuel no pudo evitar intervenir. Podría cambiar nuestras vidas y darnos un nuevo propósito. Esto no es solo sobre el avión, es sobre lo que podemos hacer juntos. Un murmullo comenzó a recorrer la multitud. Las cabezas se comenzaron a mover en asentimiento, habían sentido lo mismo. El impulso por lo que estaban construyendo iba más allá del miedo y la duda. Era un deseo profundo de unir fuerzas. El alcalde respiró hondo. Está bien, pero solo si hay medidas de seguridad. Quiero que consulten a un experto, alguien que pueda evaluar realmente el estado de este avión. No quiero que nadie se lastime. Las palabras fueron como un bálsamo. La comunidad estalló en murmullos de aprobación, los rostros resplandecían de nuevo. Lo haremos. Encontraremos a alguien que nos ayude, exclamó Sofía, llena de energía renovada. Mientras las ideas comenzaban a fluir de nuevo, Manuel sintió un peso levantarse de sus hombros. Había un camino por recorrer, y lo harían juntos. Todos se agruparon en torno a Luis, que comenzaba a delinear nuevos pasos en su misión. No obstante, el eco de las palabras del alcalde seguía resonando en su mente. El verdadero desafío apenas empezaba. Encontrar a un experto sería solo una parte de la travesía. ¿Y si el especialista traía noticias malas? Esa incertidumbre flotaba en el aire, diseñada para desestabilizar sus crecientes esperanzas. Mientras la noche caía sobre ellos, y el cielo se llenaba de estrellas que parpadeaban como esperanzas distantes, Manuel no pudo evitar mirar el avión. Esa noche no solo serían un grupo de vecinos, se convertirían en un equipo, una familia unida por la búsqueda de un sueño que ya les había mostrado sus primeras luces. Pero así como una estrella puede ocultarse tras las nubes, él sintió que algo grande estaba por descubrirse. Y justo en ese momento, un hombre de aspecto anciano, con un aire de misterio, se acercó lentamente a ellos. Su presencia parecía traer consigo un secreto que podría cambiarlo todo. Era alguien que, sin duda, sabía más de lo que aparentaba. ¿Informará una revelación crucial sobre el avión? ¿Qué secretos oscurecidos traería consigo? Manuel no pudo contener la respiración. La noche. Apenas comenzaba a descubrir sus misterios y él estaba listo para enfrentar lo que viniera. El viento soplaba suavemente, y con cada paso que daba el anciano, la multitud se acomodaba en un silencio expectante. Su rostro marcado por líneas de tiempo era un mapa de experiencias vividas. Los ojos, centelleantes de sabiduría, escudriñaban a cada uno de ellos como si conocieran sus historias, sus luchas. ¿Quién es él?, susurró Sofía a Manuel, mientras la curiosidad llenaba el aire. Desconcertado por la aparición del desconocido, Manuel se encogió de hombros, sin poder despegar la mirada de aquel misterioso hombre. Soy el capitán Pardo, comenzó el anciano con voz grave, añejada por el tiempo. Y he venido a hablarles sobre ese avión. Luis, entusiasmado y alertado, dio un paso al frente.
¿Cómo sabe usted sobre el avión?, preguntó, mientras su corazón latía rápido, lleno de nuevas posibilidades. El capitán sonrió levemente, sin prisa. He dedicado gran parte de mi vida al cielo y sus secretos. He volado en aviones como ese, y he visto lo que pueden hacer si se les da la atención adecuada. Quizá haya esperanza, aún un murmullo recorrió la multitud. La esperanza renacía con cada palabra del capitán. Pero fue Manuel, impulsado por una mezcla de emoción y ansiedad, quien le preguntó, ¿qué quiere decir con que hay esperanza? El anciano miró al grupo con gravitas. Ese avión tiene una historia. No es solo metal y motor, hay historias de valientes que lo tripularon. Algunos de ellos son parte de esta misma comunidad. Sofía, emocionada, tomó la mano de Manuel. ¿De verdad? ¿Qué historias? Toda máquina tiene un alma, y este avión ha visto más de lo que imaginan. Lo que necesitan hacer ahora es encontrar a aquellos que conocen su esencia, mecánicos de antaño, pilotos retirados, necesitan escucharlos, explicó el capitán, levantando un dedo como si revelara un secreto precioso. Luis, emocionado, comenzó a mirar a su alrededor, como si ya estuviera formando un plan. ¿Y usted puede ayudarnos a encontrarlos?, preguntó, su voz casi un susurro. El capitán asintió con un brillo renovado en sus ojos. Sí. Pero no será fácil. Los recuerdos son frágiles y no todos estarán dispuestos a hablar. Algunos guardan historias que preferirían olvidar. Tendrán que ganarse su confianza. La responsabilidad y la promesa de una nueva misión llenaron el aire. Manuel sintió que una corriente eléctrica lo recorría. Era una oportunidad de no solo restaurar un avión, sino de revivir una parte de sus vidas y su historia comunitaria. ¿Dónde comenzamos, entonces?, sobresaltó Sofía, llena de determinación. Primero, necesitamos investigar y encontrar a los que volaron en él, dijo el capitán. Después, habrá que convencerlos de que este avión no es un signo de fracaso, sino de resistencia. Pero justo cuando el grupo comenzaba a entusiasmarse, una sombra se deslizó en la esquina de la vista. Un grupo de hombres se aproximaba, con rostro seria y ceños fruncidos. ¿Qué están planeando aquí?, gritó uno de ellos mientras indicaba el avión. La atmósfera cambió y la unidad que estaban construyendo osciló peligrosamente. Manuel sintió que el miedo regresaba, en forma de dudas. Se miraron entre ellos y, en el rostro de todos, se dibujaba la misma pregunta: ¿serían lo suficientemente fuertes frente a la oposición? El capitán dio un paso adelante, su figura imponente contrastaba con la tensión surgente. Esto no es solo un avión, es parte de su historia, y no dejaré que lo destruyan sin luchar. En ese instante, Manuel comprendió que el viaje que estaban por emprender iba más allá de la restauración del avión. Sería una lucha por su identidad, sus raíces y el corazón de su comunidad. Pero con un desafío que se cernía sobre ellos, ¿podrían unirse lo suficiente para enfrentar la tormenta que se acercaba? La lucha por el avión apenas estaba comenzando, y el tiempo comenzaba a correr. La inquietud se apoderó de él. Los hombres se acercaban, y lo que parecía ser una lucha por un sueño se tornaba cada vez más real. ¿Tendrían el valor para seguir adelante frente a la adversidad? El grupo de hombres se alineó, como sombras implacables bajo el atardecer. Sus rostros eran enigmáticos, pero la arrogancia en su postura dejaba claro que no estaban allí para escuchar. Uno de ellos, más alto y corpulento, adelantó un paso, cruzando los brazos sobre su pecho. La tensión en el aire se cortaba con un cuchillo. ¿Qué es esto? ¿Un circo? Este avión no es nada más que un recuerdo de días oscuros, gruñó, dejando que sus palabras resonaran con desprecio. Manuel tragó saliva, sintiendo un nudo en el estómago, pero en su interior, una chispa de ira comenzaba a surgir. Sofía apretó su mano con fuerza, como si su apoyo pudiera darle el coraje que necesitaba. No estamos aquí para hacer un espectáculo,
estamos aquí para recordar, respondió Manuel, su voz templada pero firme. El capitán Pardo se erguía al frente, como un faro en medio de la tormenta. Ese avión es más que un objeto. Es la memoria de quienes sirvieron, un símbolo de resiliencia. Y no permitiré que lo destruyan sin antes pelear por su historia, dijo, su voz sonando como un trueno en la simultánea calma del momento. Los hombres intercambiaron miradas y los murmullos comenzaron a fluir entre ellos, como si la presencia del anciano hubiera prendido una pequeña llama de duda. Manuel sintió una ola de esperanza, quizás aún había la posibilidad de que algunos de ellos entendieran lo que estaba en juego. ¿Y qué saben ustedes de eso?, el más alto replicó, desestimando la valentía del capitán. Este lugar está lleno de recuerdos oscuros. No quiero volver a eso. Ni yo tampoco, interrumpió Luis, acercándose de forma decidida. Pero no se trata solo del pasado. Este avión puede unirnos, contarnos historias que merecen ser compartidas. Podemos transformar el olvido en memoria, y la tristeza en un legado. Las palabras de Luis, ardientes y sinceras, cortaron como una flecha. La multitud que los rodeaba comenzó a murmurar, el temor minaba su opresión. El capitán miró a sus aliados y luego a los hombres, que parecían vulnerables ante su discurso. ¿Qué tal si les mostramos qué significa realmente estar juntos?, continuó Sofía, ahora más valiente. No solo luchamos por el avión, luchamos por nuestro futuro, por nuestras raíces, por honrar a los que ya no están. Este avión representa una conexión, y eso es lo que queremos preservar. El hombre alto se detuvo, sus ojos escaneaban el rostro de la joven, captando un brillo de esperanza y determinación. Un destello de duda cruzó su expresión. Manuel no pudo evitar sentir que estaban acercándose a un punto de inflexión. Pero el hombre se recompuso rápidamente. No se dejarán engañar por historias del pasado. Deben dejar que esto se desvanezca, como debe ser. El ambiente era electrizante, las palabras pesadas en el aire. Los hombres comenzaron a retroceder, pero no se iban del todo. ¿Y si les decimos que nos hablen de sus historias? ¿Qué perdemos al intentarlo?, cuestionó el capitán, con un matiz de desafío en su voz. Escuchemos lo que tienen que contar. Su historia vale la pena, incluso si parece perdida. Los hombres se detuvieron, lanzando miradas recelosas el uno al otro. Era un momento crítico. ¿Aceptarían compartir su carga o caerían de nuevo en el silencio del odio y el miedo? El temblor de incertidumbre se reflejaba en los rostros de la multitud, y Manuel sintió que el mundo estaba en un equilibrio precario. La esperanza y el miedo se entrelazaban, y solo un nuevo giro podría darles lo que necesitaban para seguir adelante. Mientras la tensión crecía, algo en el cielo cambió, un rayo de sol se abrió paso entre las nubes, iluminando al anciano y al grupo. Ante ellos estaba el corazón del desafío. Y justo en ese instante de revelación, cuando la conversación parecía a punto de florecer, una explosión resonó a lo lejos. El estruendo hizo que todos se giraran, las miradas llenas de desconfianza y alerta. ¿Qué novedad traía ahora la ciudad? La verdadera batalla por el avión apenas comenzaba, y con este inesperado giro, los cimientos de su lucha podrían tambalearse. ¿Podrían encontrar el valor para enfrentar lo que acechaba en la distancia mientras luchaban por su identidad y su comunidad? La explosión resonó profundamente en el corazón de Manuel, desatando una ola de miedo y desconfianza entre los presentes. Miradas nerviosas se cruzaron entre los hombres del grupo y el resto de la comunidad, como si cada ser humano allí buscara respuestas en los ojos del otro. Manuel sintió que el aire se volvía denso, su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué significaba eso? ¿Era un ataque o simplemente un accidente? Sin embargo, lo que más le preocupaba era si la comunidad podría permanecer unida en medio de la incertidumbre. El capitán Pardo mantuvo su posición, firme como un roble ante el viento. No dejemos que el miedo nos consuma. Ya hemos enfrentado la adversidad juntos. Ahora más que nunca,
necesitamos unirnos, proclamó con una voz que resonó como un trueno calmando a la multitud. Manuel tomó aire, buscando en sus adentros el valor para seguir. Esto no es sobre un avión. Es sobre nosotros. Si no nos apoyamos, todo lo que hemos logrado hasta ahora se desvanecerá. No solo luchamos por el taller, luchamos por nuestra identidad, dijo, sintiendo que la llama de la determinación crecía en su interior. El grupo de hombres, sorpresivamente, se detuvo un momento. El más alto, con un ceño fruncido, observó a la multitud que empezaba a reactivarse. Las palabras de Manuel resonaban en sus corazones, no estaban solos. La comunidad había encontrado su voz. Un silencio largo reinó antes de que el anciano capitán les dijera: lo que importa es cómo respondamos a esto. Si dejamos que el miedo nos divida, perderemos la oportunidad de renacer. Los hombres se miraron entre ellos. La tensión en el aire era palpable, pero lo que había comenzado como un reto se había transformado en una oportunidad para conectar y sanar viejas heridas. Finalmente, el hombre alto dio un paso adelante. Quizás tienen razón. Pero esto no es solo un avión. Este lugar ha vivido muchos recuerdos oscuros. La pregunta es, ¿realmente quieren avivarlos? Su voz estaba grave, pero había un destello de duda en su mirada. Sofía se adelantó, su voz llena de convicción. No queremos revivir el pasado como un lamento, sino como un homenaje. Cada historia que ganemos nos hará más fuertes. El avión fue parte de la historia de nuestros padres y abuelos, y ahora puede ser parte del futuro de nuestros hijos. La multitud comenzó a murmurar en aprobación, sintiéndose cada vez más enlazada en torno a una causa. En ese momento, el capitán Pardo añadió, reviviendo ese avión, podemos transformar esas viejas cicatrices en historias de superación. Esto puede unirnos en un nuevo legado. Tras un instante tenso, los hombres del grupo comenzaron a preguntarse si debían unirse a esa lucha común o seguir aferrándose al pasado. Finalmente, uno de ellos, el más joven, se armó de valor y dijo: está bien. Haremos lo que podamos. Pero debemos tener cuidado. Lo que pasó no debe repetirse. Y con esas palabras, comenzó una conversación. Manuel sintió que la atmósfera empezaba a cambiar. Las miradas hostiles se transformaban lentamente en miradas comprensivas. Con el tiempo, las historias fueron fluyendo. Las experiencias compartidas tejían la esperanza que habían estado buscando. Había risas y lágrimas, dolor y alegría. Se dieron cuenta de que no eran solo un grupo luchando por un avión, sino un colectivo que quería sanar sus heridas a través de la unidad. Cada historia contada alentaba a otros a abrir sus corazones. Así fue como Manuel, junto al capitán Pardo y Sofía, decidieron que cada sábado, alguien de la comunidad compartiría su historia y su relación con la aviación. De esta manera, no solo honraban el legado del avión, sino que también comenzaban a unir nuevamente sus lazos. Con el tiempo, se reforzó su comunidad, y el viejo avión pasó de ser un símbolo de derrota a uno de esperanza y sanación. Al mirar al cielo, con el eco vibrante de sus raíces por toda la comunidad, Manuel comprendió que no estaba solo. Aquella unión les brindaba las alas que necesitaban para seguir adelante, volar alto juntos, mientras el sol se ponía sobre el horizonte. Manuel sonrió. Se sentía renovado. El taller no solo era un sitio de reparación, era un hogar de sueños compartidos. Y, a pesar de los desafíos que aún vendrían, sabía que tenían la fuerza colectiva necesaria para enfrentarlos. La pregunta ya no era si podrían salvar el avión, sino si podrían permanecer unidos más allá de cualquier adversidad. Fue entonces cuando todos en la comunidad juraron no solo construir el avión, sino trabajar juntos para construir un legado. Manuel, con su corazón lleno de gratitud, observó cómo cada rostro brillaba con la chispa de determinación y esperanza. No era solo un final, era el nacimiento de un nuevo comienzo. Ahora, tú tienes que ser parte de esta historia. Necesitas suscribirte ahora al canal para que no te pierdas las próximas aventuras inspiradoras.
Este es el momento de mostrar tu apoyo, y si dejas un like ahora, ayudarás a alimentar el algoritmo para que más gente pueda escuchar este cuento de transformación. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este emocionante final y no te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver cómo la unidad puede cambiarlo todo. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad que valora el coraje y la esperanza.